1, 2, 3. Hola, nos encontramos nuevamente en este espacio 3 ideas en 3 minutos y generalmente los martes después de festivo no tenemos este simulacro de podcast, sino que esperamos hasta el lunes siguiente, pero hoy siento que debo alzar mi voz y desde mi ejercicio de resistencia, que es la educación, abordar 3 temas específicos. El primero será: ¿cuál es nuestra discusión de fondo frente al paro? El segundo, el impacto sobre una fórmula que denominé vidas versus instalaciones. Y la tercera es hablar por los que no tienen voz. Antes de tocar cada punto, quiero remitirme a un texto que se denomina Colombia, una nación a pesar de sí misma, de David Bushnell, y voy a leer un apartado que nace a partir del análisis del Bogotazo y cómo hoy esta parte del texto tiene una vigencia importante. Dice: las explicaciones que han surgido oscilan entre varias simplistas versiones del conflicto de clases y abstrusas interpretaciones psicológicas del impacto cultural de la modernización. Desde luego, algunos de los hechos violentos no fueron más que actos de bandidaje puro, llevados a cabo por delincuentes profesionales o por liberales y conservadores que previamente habían sido expulsados de sus fincas por adherentes del partido contrario y que adoptaron la vida criminal como la manera más práctica de supervivencia en las circunstancias de este país. Entonces estamos hablando de desplazamiento forzado, de migración, que bien podrían aplicarse al día de hoy. Y entonces, ¿cómo seguimos viendo a los actores del conflicto, a los protagonistas en calle, como dos bandos divididos? Y en este momento usted no lo puede poner no rojo y azul, sino múltiples colores versus verdes. Y entonces, ¿cómo allí seguimos una discusión en donde se vuelven incendiarias esas noticias, noticias falsas, noticias sin filtro, y cómo esto finalmente también afecta la opinión que nosotros podamos dar, no solo sobre estos actos vandálicos como se denominan hoy en día? Si algo nos han dejado estos 2 últimos años son muchas palabras nuevas o de mucho uso frecuente, y cómo que hace esto que se nos olviden las decisiones, las causas que llevaron a estas consecuencias: sistemas económicos obsoletos, desigualdad, inequidad, brechas salariales, un Congreso que no se soporta más en términos salariales desde lo que aportamos cada uno y cada una de los colombianos, y cómo estas discusiones se van dilatando en la inmediatez de los hechos. Ahora bien, quiero hacer un llamado a la reflexión sobre la vida versus instalaciones físicas. Y claro, yo sé que hay personas que les duele el asunto de ver paredes rayadas, monumentos caídos, pero ¿cuál es la conversación de base sobre la vida? Y cómo las personas que se están exponiendo hoy en las calles son, digamos que, cuantificadas como si fueran daños estructurales, y cómo nos permitimos generarnos juicios de valor bastante agresivos sobre las personas y sus decisiones de vida, como si esto hubiese sido un paraíso antes de estas protestas. Yo sí considero que es importante que cada vez que decimos frases como aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, tenemos que hacer un ejercicio de lectura de nuestra historia. He leído últimamente en Twitter cosas como una nueva constituyente, pero no sabemos ni siquiera cómo nació la del 91, es más, no la conocemos. Y entonces nos quedamos en la repetición de frases como la de Jaime Garzón, frases como las de Gaitán, las de Galán, pero a partir de allí no generamos unos cambios y reflexiones importantes que generan una vinculación social de todas las personas que somos actores de este país. Y finalmente, hablar por quienes no tienen voz, y me refiero a todas esas personas que con o sin paro, con o sin pandemia,
tienen que buscar las formas de sobrevivir día a día en un país que no genera trabajo, en donde el acceso a la educación es difícil y hemos romantizado la idea de estudiar y trabajar como el mejor de los sacrificios que se pueden hacer. Y entonces la invitación real es a volver a la base del conflicto, identificar el conflicto. No estoy llamando a alzarnos en violencias físicas, psicológicas, ideológicas, sino que alcemos nuestra opinión a partir del reconocimiento histórico que tenemos de cómo nos han dividido siempre al pueblo desde las esferas del Estado del gobierno y cómo nosotros, digamos que jugamos a ser esos actores o espectadores que simplemente generan un juicio como si estuviéramos viendo un reality. La noticia es que aquí todos hacemos parte de nuestros derechos, nuestras garantías, las decisiones que se tomen a partir de este momento y como siempre se han tomado, hacen parte de nuestra vida y de lo que esencialmente podemos percibir y sostener o no como nuestros derechos y garantías en una calidad de vida, en el buen vivir, en una relación en donde yo miro al otro como un igual. Quería dejarlos con esta reflexión para esta semana. Revisemos nuestras opiniones, revisemos el calibre de lo que decimos, empecemos a edificar un valor sobre la vida, no sobre la muerte. No queremos más mártires. En cada semana revisemos el estado de las personas que han fallecido, desaparecidos, la policía en este momento, cómo están, quienes están haciendo servicio 24 horas, quienes están expuestos realmente y aquellos que no hablan porque no tienen la oportunidad, porque estas conversaciones están lejos de su oportunidad, porque tienen que vivir el día a día. Recuerden, como siempre, que les habló Natalia Ospino, Asesorías para el Bienestar. Les mando un abrazo lleno de azul clarito para respirar.